A ver, olviden por un segundo la transmisión de televisión que vimos el fin de semana. O sea, borren todas esas imágenes corporativas. Hemos pasado las últimas 48 horas sumergidos en la telemetría GPS cruda, escuchando los canales de radio encriptados y francamente revisando las filtraciones de las reuniones técnicas poscarrera de los garajes. Sí, sí, esas juntas donde vuelan las sillas. Exacto. Lo que esos datos revelan no es simplemente una carrera accidentada en Montreal. Digo, es una parrilla que está al borde de un colapso nervioso masivo. El formato sprint forzó a los equipos a usar prácticamente toda la asignación de compuestos, y el clima convirtió el asfalto canadiense en una ruleta rusa. Totalmente. El objetivo de esta sesión de Paddock Notes es descifrar las placas tectónicas que se están moviendo bajo la superficie, porque lo que tuvimos en Canadá fue el inicio de una guerra civil corporativa, el colapso absoluto de los muros de boxes y el despertar de leyendas que muchos ya querían mandar al asilo. Y mira, la variable que aceleró toda esa fractura, el catalizador de todo este caos, fue la caída drástica de las temperaturas. O sea, cuando el asfalto baja de los 20 grados y de paso tienes ráfagas de viento cruzado, los simuladores de $100 millones en las fábricas se vuelven chatarra inútil. La telemetría predictiva simplemente colapsa. Se vuelve papel mojado, claro. Exacto. Ahí es donde la Fórmula 1 moderna vuelve a ser primitiva, ¿no? Queda expuesto de forma muy visceral quién tiene el instinto para sentir el agarre en las yemas de los dedos y quién, pues bajo la presión de un muro acercándose a 200 kilómetros por hora, comete el error de frenar un metro tarde. El clima no perdonó absolutamente a nadie y lo que presenciamos fue una carnicería táctica. Pero la verdadera carnicería no necesita lluvia, necesita egos. Y ahora mismo, el epicentro de ese huracán está dentro del garaje de Mercedes. Tenemos que hablar de las hostilidades abiertas entre Kimi Antonelli, con 19 años, y George Russell, con 28. Si revisamos los números internos, son devastadores. Son una locura. Antonelli ha ganado 4 de las primeras 5 carreras. 4 de 5. Es un inicio de temporada que destroza cualquier registro histórico. Y ya lidera el campeonato con 43 puntos de ventaja. Pero, a ver, quiero ir al domingo. Las trazas del acelerador y el freno en la recta trasera. Se tiraron el coche bloqueando a casi 300 kilómetros por hora. Mi pregunta técnica como analista aquí es, ¿cómo los compuestos blandos de Pirelli sobrevivieron a esos planos? Digo, ¿cómo no reventó la carcasa del neumático delantero izquierdo con esa fricción absurda? Mira, es una completa anomalía térmica que desafía todo lo que sabemos de la vulcanización de Pirelli. O sea, cuando un piloto bloquea a esa velocidad, la temperatura en el parche de contacto pasa de 100 a casi 300 grados en décimas de segundo. El caucho literalmente se derrite contra el asfalto creando un plano en la rueda. Se vuelve líquido, sí. Sí, y lo normal es que la vibración posterior destroce la suspensión o reviente la goma de inmediato. Pero, si analizamos los datos del reparto de frenada, Antonelli estaba jugando con la configuración del volante en plena recta. Estaba migrando el balance de frenos hacia atrás justo antes de llegar al vértice. Quitando carga de las ruedas delanteras en el último microsegundo. Exactamente. Quitando carga para evitar el daño estructural. Y todo esto, hay que decirlo, mientras vaciaban la batería con el modo de adelantamiento pulsado a fondo. Espera. Déjame detenerte ahí. Porque esa agresividad tiene una explicación política que viene de arriba. En los audios internos que tenemos del muro de boxes, escuchamos claramente la directriz de Toto Wolff. En el equipo la han bautizado como la Ley Max. Uy, sí, la ley Max. Brutal. Wolff les ha dado permiso para matarse en pistas sin órdenes de equipo, pero la regla estricta es asumir que el piloto que tienes al lado es Max Verstappen. Es decir, cero cortesía. Si vas por fuera, te van a arrinconar contra el pasto, y si vas por dentro, no te van a dejar ni un centímetro a la salida. Wolff está usando esta táctica del miedo para forjar el carácter de Antonelli, pero, digo yo, ¿no es esto jugar a la ruleta rusa con el campeonato de constructores? A ver, es un riesgo masivo, de acuerdo, pero es gestión pura de un jefe de equipo. Wolff sabe perfectamente que para que Antonelli sea un campeón sólido en el futuro, tiene que dejar de ser el niño maravilla y convertirse en un depredador absoluto. La prueba de fuego la vimos en la clasificación del sábado. El intento de adelantamiento por fuera. Sí, ese intento de Antonelli por el exterior de la curva 1 fue temerario, casi irresponsable, la verdad. Si las físicas no le hubieran perdonado ese exceso de velocidad en la entrada, terminaba embarrado en el muro. Pero lo fascinante aquí es la tasa de procesamiento de este chico. O sea, comete un error catastrófico el sábado.
Asimila el comportamiento aerodinámico del aire sucio de su compañero, recalibra su cerebro y el domingo va y ejecuta la misma maniobra, pero clavando el vértice perfecto. Ese nivel de adaptación es absurdo. Es lo que tiene aterrorizados a los veteranos de la parrilla. Y justo cuando la batalla estaba en el límite térmico y mental absoluto, el motor de Russell colapsa, falla mecánica y abandono. Y claro, la narrativa inmediata en los pasillos es que esto está destrozando la psicología de Russell. Claro, todos hablan de la frustración. 7 años picando piedra en la Fórmula 1, tragando polvo en Williams, haciendo presentaciones corporativas en PowerPoint para ganarse el asiento, esperando heredar el trono de Hamilton, y llega un novato de 19 años y le pinta la cara de esta manera. Pero te digo algo, yo estoy seguro de que esto no es solo un problema psicológico. He estado revisando la telemetría del sector 2, específicamente la salida de la curva 4. Ajá, ¿el punto de tracción? Exacto. Antonelli está encontrando un agarre mecánico que Russell físicamente no puede extraer. ¿No será que la geometría de suspensión actual simplemente favorece el estilo agresivo del novato y Russell está peleando a muerte contra un coche que no entiende? Mira, estoy de acuerdo. Esa es la lectura correcta de la telemetría, pero la psicología y la geometría están entrelazadas aquí. Tienes mucha razón en el perfil de la curva 4. A ver, Russell tiene un estilo de conducción en forma de U, un estilo más clásico, donde intenta mantener una velocidad mínima alta en el vértice de la curva. Muy fluido, sí. Exacto, fluido. Pero Antonelli conduce en forma de V. Frena tardísimo, rota el coche agresivamente, casi derrapando de la parte trasera, y acelera con el coche totalmente recto. El tema es que la cinemática de la suspensión del Mercedes de este año penaliza la conducción fluida y recompensa la violencia en el volante. Y Antonelli lo leyó desde el primer día. Que premia un estilo que va en contra de sus instintos naturales. Esa impotencia técnica, sumada a la racha de desgracias, porque recordemos los problemas de clasificación en China, el coche de seguridad en Japón que le regaló la victoria a Kimi, y ahora la rotura del motor, pues crea un cóctel tóxico en el garaje. Y a todo esto hay que sumarle la presión geopolítica, porque la inercia de Antonelli no solo es suerte en la pista. O sea, es un fenómeno cultural. Italia está en estado de emergencia deportiva. No tienen un campeón mundial desde Alberto Ascari en los años 50, imagínense eso. Los datos de audiencia nos dicen que los mercados televisivos están estallando. Es una locura mediática. Antonelli tiene esa aura impenetrable, ¿no? Lo que llaman la suerte del campeón, donde incluso sus propios errores tácticos terminan favoreciéndole porque justo sale una bandera amarilla en el momento perfecto. Sí, exactamente. Pero la Fórmula 1 no perdona a nadie eternamente. Yo creo que la pregunta crítica aquí no es cuán brillante es Kimi cuando la marea está a su favor y la geometría del coche obedece a sus manos. El verdadero campeonato comienza el día que tenga que pilotar un coche con daños aerodinámicos, con una mala estrategia del muro y con toda la prensa italiana exigiendo su cabeza en portada. La presión de Monza. Claro. Hay que recordar el caso de Oscar Piastri el año pasado en Azerbaiyán. La presión lo asfixió por completo y perdió el control de la carrera y de su propio coche. Antonelli va a tener su propia crisis, estoy segura. Y respecto a Russell, la única vía de escape es el aislamiento mental absoluto. Necesita emular esa frialdad clínica que vimos en Lando Norris en 2023. O sea, olvidar quién está al otro lado del garaje, cambiar su estilo de entrada a curva a la fuerza y empezar a construir su campeonato desde cero. Hablando de perder el control. A ver, Toto Wolff puede estar perdiendo el control de la convivencia de sus pilotos, pero al menos sus monoplazas son balas. El drama de Andrea Stella en McLaren es infinitamente peor. Perdieron el control en el muro de boxes antes de que siquiera se apagaran los semáforos. 0 puntos en Canadá, la primera vez que ambos coches quedan en blanco en años, y todo este desastre nace en la parrilla de salida. Lando Norris y Oscar Piastri largando desde la segunda fila, tercero y cuarto, y deciden montar neumáticos intermedios en una pista sin una sola gota de agua estancada. Mira, fue un suicidio dictado por la histeria y la pura burocracia del reglamento. Quienes nos escuchan tienen que entender la trampa mortal que es la regla de los 5 minutos de la federación. A falta de 5 minutos para la vuelta de formación, las mantas térmicas de los neumáticos deben retirarse y la elección de goma queda bloqueada. Por reglamento no puedes cambiarla. Claro, para que no haya mecánicos corriendo. Exacto. El objetivo es evitar que decenas de mecánicos corran con carritos de neumáticos esquivando coches a última hora.
Entonces, McLaren, aterrorizados por la bajísima temperatura del asfalto que amenazaba con cristalizar la goma lisa, pues apostaron por el neumático intermedio. Firmaron su propia sentencia de muerte en ese segundo y de repente, control de carrera dictamina 2 vueltas de formación adicionales. Pero explícame qué pasa físicamente ahí en el neumático, porque un intermedio está diseñado para evacuar litros y litros de agua, no para rodar en asfalto seco por muy baja que sea la temperatura. A ver, el neumático intermedio funciona con tacos de goma pronunciados, como pequeñas canaletas. Cuando ruedas sobre asfalto seco, aunque esté helado, esos tacos sufren una deformación masiva bajo la carga aerodinámica del monoplaza. Se retuercen constantemente. Esa fricción interna genera calor de forma exponencial. O sea, ¿se sobrecalientan en segundos? En 3 kilómetros, el neumático pasa de la temperatura de ventana óptima a un sobrecalentamiento crítico. La goma superficial comienza a derretirse literalmente, creando una capa de caucho líquido entre el neumático base y la pista. O sea, estaban conduciendo sobre su propia grasa derretida. El dibujo desaparece, la tracción colapsa por completo y el coche se vuelve inconducible. Voy a ser de abogado del diablo un momento. En una Fórmula 1 moderna, donde los márgenes son milimétricos, tomar un riesgo así no suena tan absurdo si tus meteorólogos te aseguran que una célula de lluvia inminente va a golpear la pista en la vuelta 3. O sea, si caía el agua, McLaren ganaba la carrera por 1 minuto de ventaja al no tener que entrar a boxes. ¿No es eso visión estratégica audaz? A ver, sería una visión estratégica brillante si sales decimoquinto, donde no tienes absolutamente nada que perder, y un golpe de suerte te catapulta directo al podio. Pero es que estaban en la segunda fila. Tenían todo que perder. Tenían el tercer y cuarto puesto asegurados. Al lanzar esa moneda al aire desde la punta de la parrilla, provocaron una reacción en cadena totalmente destructiva. Al no tener nada de agarre, Piastri fue absorbido por el pelotón, entró en desesperación, chocó contra Albon, causando daños estructurales severos en el fondo plano de Williams y ganándose una sanción. Y bueno, Norris terminó abandonando por una avería mecánica que nació precisamente de las vibraciones masivas de esos neumáticos destrozados. Un colapso total. Sí. Pero escúchame bien. Lo más grave de McLaren este fin de semana no fue la estrategia. Fue la introducción de la peyora. La actualización maldita. El famoso nuevo alerón delantero que supuestamente iba a corregir la sensibilidad aerodinámica en curvas rápidas. Mira, el alerón delantero es el corazón aerodinámico del coche. Dicta cómo fluye el aire hacia absolutamente todo el resto de la carrocería. Modificaron los paneles laterales, buscando redirigir el flujo de aire por fuera de los neumáticos delanteros. Pero la telemetría del viernes fue una película de terror. El alerón no solo no generaba la carga que prometía el simulador, sino que enviaba vórtices de aire sucio directamente hacia los túneles del suelo del monoplaza. Estaba ahogando el difusor trasero. Lo estaba asfixiando. Cada vez que frenado en fuerte, el difusor entraba en pérdida aerodinámica, lo que en aerodinámica llamamos un stall. El tren trasero se volvía inestable de golpe. Tuvieron que desarmar esa pieza de $1 millón y meterla de vuelta en las cajas antes de la clasificación. Es que ese vacío de poder, tanto táctico en McLaren como mecánico con el abandono de Russell, fue devorado instantáneamente por la vieja guardia. Y el contraste de datos que vimos aquí es brutal. Ver a Lewis Hamilton destrozando los cronómetros de Charles Leclerc en un circuito de pura tracción fue como un salto en el tiempo. Fue espectacular. Hamilton estaba operando en su versión más letal. Y ese adelantamiento a Max Verstappen en la recta no fue solo coraje, fue cálculo puro. Revisando los datos de entrega de potencia, el motor de Max simplemente dejó de empujar 200 metros antes de la frenada. Explícanos el mecanismo de esto, porque a ver, no fue una avería, fue un estrangulamiento del sistema. Estamos hablando del fenómeno conocido como clipping. Hay que imaginar el sistema de recuperación de energía, el MGUK, como un corredor de 100 metros lisos aguantando la respiración. El reglamento estipula que solo puedes entregar 4 megajoules de energía eléctrica por vuelta. Un límite estricto por vuelta. Exacto. Max venía defendiendo su posición desesperadamente en las curvas anteriores, vaciando sus reservas de batería para ganar aceleración a la salida de las horquillas lentas. Básicamente se quedó sin aire. Al llegar al final de la recta principal, el sistema corta la entrega eléctrica de tajo porque llegó al límite permitido. Y ahí es donde vimos las luces rojas del Red Bull parpadeando.
Sí, indicando el modo de recarga. La caída de potencia en ese instante es de más de 160 caballos de fuerza. Hamilton, en cambio, había gestionado su respiración táctica en las curvas previas, conservando un margen de batería guardado. Cuando el coche de Max se asfixia aerodinámica y eléctricamente, Hamilton pulsa el botón de entrega máxima y pasa con una diferencia de velocidad aplastante. Pero a pesar de perder ese duelo tan específico, tenemos que poner en perspectiva el tercer lugar de Verstappen. Es el primer podio de Max en 5 carreras. Es una estadística alucinante que demuestra la crisis profunda del equipo. Y las comunicaciones internas revelan que el garaje de Red Bull está completamente fracturado. Max exigió un mapa de suspensión muy específico, mucho más blando, para poder atacar los bordillos asesinos que tiene Montreal. Claro, porque si tocas esos pianos con suspensión dura, sales volando. Y los ingenieros de aerodinámica se negaron. Impusieron un diseño matemático rígido, porque el túnel de viento decía que eso daba más carga general. Y en la pista, la realidad aplastó al simulador. El coche rebotaba de forma salvaje, perdía contacto con el asfalto, y Max estalló en la radio. La furia es tanta que está usando el peso de sus campeonatos para chantajear con abandonar la Fórmula 1 si el reglamento técnico de 2027 no se adapta a sus demandas de conducción. Es que, a ver, Red Bull ahora mismo está sufriendo una dictadura absoluta de la simulación. Tienen el mejor túnel de viento de la parrilla, sí, pero están ignorando por completo que los circuitos reales tienen baches, tienen imperfecciones. Y esta amenaza política de Verstappen no es casualidad. Él sabe perfectamente que Mónaco es la próxima parada en el calendario, y ahí el déficit de motor no importa casi nada. Importa la obediencia del tren delantero y la tracción mecánica. Y Mónaco es el jardín de Charles Leclerc. Exactamente. Ferrari tiene una tracción mecánica envidiable y una agilidad en curva lenta que Red Bull no ha podido descifrar en todo este año. Si los ingenieros de Max no ceden su orgullo y le dan la suspensión blanda que exige, Ferrari los va a humillar sin piedad en las calles del Principado. Y mientras la élite pelea por aerodinámica refinada y podios, en la zona media de la tabla la supervivencia es un combate a puñetazos por cada $1.000.000 en premios. Alpine, por ejemplo, se ha consolidado como el quinto equipo más rápido de la parrilla. Tragar su orgullo corporativo y comprar la unidad de potencia de Mercedes ha sido la salvación absoluta de ese equipo francés. Pero los reflectores están sobre Franco Colapinto. Uf, lo de Colapinto es serio. Las gráficas de ritmo de carrera son lapidarias. Está aniquilando los tiempos de Pierre Gasly. Un novato dominando un ganador de carrera sin sudar una gota. Y no es solo velocidad a una vuelta de clasificación, ¿eh? Es la gestión del desgaste de los neumáticos lo que más impresiona de Colapinto. Está conservando la goma trasera en las fases de tracción muchísimo mejor que Gasly, lo que le permite empujar como una bestia al final del stint. Y bueno, si hablamos de sacar jugo de las piernas, hay que aplaudir de pie la lectura de carrera de Carlos Sainz en Williams. Totalmente de acuerdo. Carlos salía 15º y él sí se atrevió a montar neumáticos intermedios. Tuvo que hacer una parada adicional en boxes cuando la pista no mejoró como esperaban sus ingenieros, pero gracias al ritmo implacable que impuso, rodando en aire limpio, cruzando los límites físicos del coche, logró escalar posiciones y meterse en los puntos. Sainz está empujando el desarrollo de ese monoplaza a base de pura experiencia técnica, sobre todo porque Albon quedó fuera del juego embestido por el McLaren de Piastri. Pero vamos a contrastar esa heroicidad técnica de Sainz con el pantano oscuro y deprimente que es Aston Martin en este momento. A ver, Fernando Alonso nos regaló otra de esas exhibiciones donde rompe las leyes de la física en la salida y en el formato sprint, haciéndonos creer por 10 minutos que su monoplaza es mágicamente competitivo. Sí, el espejismo de siempre. Exacto, pero la cruda realidad llegó rapidísimo el domingo, al punto de que tuvieron que retirar el coche en carrera porque el asiento estaba mal diseñado y le causaba un dolor lumbar insoportable a Alonso. Era inútil seguir torturando al bicampeón del mundo para pelear al fondo del pelotón contra los Cadillac. Pero mira, tengo una teoría provocadora sobre esto, a ver qué piensas. Fernando Alonso es la peor maldición de Aston Martin en este momento. ¿En qué sentido? Explícate. Porque si revisamos los datos fríos, es el único piloto que les aporta puntos consistentes. Precisamente por eso. Alonso enmascara los defectos aerodinámicos del coche.
Su capacidad alienígena de rotar el coche manipulando el balance con el freno hace que el monoplaza gire donde aerodinámicamente debería irse recto contra el muro. Entonces los ingenieros en la fábrica revisan el tiempo por vuelta, lo comparan con las predicciones de sus computadoras y concluyen que sus actualizaciones sí funcionan. Tienen un espejismo monumental en los datos. La única actualización que funciona es el cerebro del tipo que va sentado al volante. Ah, ya te entiendo. Ya vimos esta película de terror en 2023. Exacto. Pasaron 6 meses desarrollando el fondo plano en la dirección totalmente incorrecta porque el talento de Alonso encubría que el flujo de aire estaba mal diseñado. Si se creen sus propios datos hoy, van a destrozar el diseño del coche del próximo año. Ese es el enorme peligro de tener un piloto que sobreconduce el material. Y si la aerodinámica falla a ese nivel en la fábrica, la otra mitad de la ecuación, el motor, es el golpe de gracia. Esto nos lleva directamente a Honda y la decisión que podría cambiar la década entera, el famoso sistema dúo de la FIA. Para quienes siguen los aspectos financieros de la categoría, esto no es un regalo de presupuesto extra del cielo, es una hipoteca regulatoria de altísimo riesgo. Un préstamo del futuro, básicamente. La FIA permite que, si la eficiencia térmica de tu motor está a un porcentaje específico por debajo del promedio de la parrilla, puedes adelantar presupuesto y horas de banco de pruebas de los años venideros para gastarlos desesperadamente hoy. O sea, pongamos números. Si el límite de costos es de, digamos, $140 millones al año, y tú como fabricante te traes 15 millones del 2028 para gastarlos ahorita, en 2026, pues en 2 años vas a tener que operar con un presupuesto totalmente asfixiado de 125 millones. Exactamente, esa es la matemática. Y Honda está contra las cuerdas. Su despliegue de energía eléctrica es deficiente en comparación con Mercedes y Ferrari. Tienen que ejecutar el sistema dúo ahora mismo para implementar un diseño radicalmente nuevo de la turbina. Pero es un movimiento aterrador desde el punto de vista gerencial. Se juegan la vida. Si ese rediseño falla, no solo han desperdiciado el mundial actual, han garantizado por contrato que no tendrán fondos para corregirlo en los próximos 3 años. Un error de cálculo en la cámara de combustión ahora mismo condena a la marca a ser los últimos de la parrilla, arrastrándose hasta la próxima era reglamentaria. El nivel de estrés que se respira en las fábricas es tóxico, y hay que recordar que apenas estamos empezando la etapa más implacable del calendario. Empaquetamos todo en Canadá y saltamos directo a la gira europea. Mónaco y Barcelona. Atrás quedaron las madrugadas y las carreras experimentales. Entramos al corazón histórico, técnico y pasional de la Fórmula 1. La verdadera prueba de fuego. Barcelona va a desvestir a todos los equipos. Sus largas curvas de alta velocidad van a mostrar sin piedad quién tiene un suelo plano que de verdad funciona y quién trajo un tractor aerodinámico a Europa. Mira, Barcelona evaluará la eficiencia del túnel de viento, sin duda, pero Mónaco evaluará la fragilidad de las mentes. Y es ahí donde las dos historias más grandes de esta temporada van a chocar a 300 por hora. Por un lado, tenemos la obsesión casi enfermiza de Charles Leclerc por dominar las calles de su casa y por otro, la llegada de Kimi Antonelli al continente europeo. Va a ser un circo mediático salvaje. Antonelli pisará Europa no como una promesa deportiva, sino como el Mesías italiano. Los periódicos, los telediarios, la afición en las gradas, todos van a exigirle la victoria como si fuera una obligación divina. Y quiero dejar a quienes nos escuchan con esta imagen final, muy dura y muy fría. ¿Qué va a pasar cuando esa olla de presión hierva de verdad? Esa es la pregunta del millón. Si Antonelli sufre una mínima falla de motor en Mónaco, o si tiene un error de cálculo de milímetros y raspa el muro de Santa Devota bajo la mirada escrutadora de millones de italianos, ¿veremos finalmente al niño prodigio quebrarse emocionalmente bajo el peso de un país que lleva 70 años huérfano de gloria? ¿O nos callará la boca a todos, demostrando que el nacimiento de este nuevo dictador de la parrilla es irreversible? Los datos de la telemetría no tienen emociones. Miden fuerzas G y temperaturas. Pero en las calles estrechas de Mónaco, el factor humano es el único que decide quién besa los muros y quién besa el trofeo el domingo. Se acabó el tiempo de las simulaciones. Cerramos los servidores y bajamos las cortinas del garaje por este análisis. Procesen esta brutalidad de información, porque el asfalto europeo nos espera en menos de 2 semanas y la verdadera guerra apenas comienza. Hasta la próxima.